Sí, vamos a empezar la sesión. Como os he comentado anteriormente, vamos a empezar Eduardo Santana. Sí. Hola, buenos días. Buenos Hola. días. ¿Sí? Hola, buenos días. Sí, ahora sí que os oigo bien. No sé qué ocurría con mi micro, que no se estaba oyendo con mis auriculares. Bueno, pues nada, buenos días a todos. Voy a compartir mi escritorio, un momentito. Bueno, creo que ya veréis mi pantalla. Buenos días a todos. Vamos de nuevo en un tutorial, en este caso dedicado pues, a la seguridad en el acceso a datos de Microsoft Dynamics NAV. Y bueno, pues vamos a ver el siguiente contenido que espero que sea de interés para todos vosotros. Por supuesto, se trata de un tutorial básico. Voy a repasar por las cuestiones más importantes, pero lógicamente la seguridad es un tema que requiere bastante más tiempo del que tendríamos disponible ahora, ¿no? para poder comentar. Bueno, el contenido que hemos preparado es el siguiente. Vamos a hablar primero de los tipos de credenciales, porque además de la credencial que solemos utilizar habitualmente, que es la credencial Windows, pues hay otros tipos de credenciales que Microsoft Dynamics NB puede utilizar. Vamos a hablar después de qué son los usuarios, la configuración de los usuarios y los grupos de usuarios, que son bastante interesantes para poder agrupar conjuntos de permisos y asignarlos a un grupo de usuarios de forma general. Después veremos los permisos que vienen en el estándar y los conjuntos de permisos, cómo se agrupan esos permisos en conjuntos de permisos, que a su vez se pueden asignar tanto a usuarios individuales como a grupos de usuarios, ¿de acuerdo? Veremos también qué operaciones podemos hacer con los permisos. Crear, modificar permisos y asignarlos, asignar ese conjunto de permisos tanto a usuarios como a grupos. Después veremos algunas cuestiones sobre la configuración de la interfaz de usuario según la licencia y los permisos, que es una característica que nos permite la consola de administración de Microsoft Dynamics NAV desde la versión 2015. Y luego veremos algunas cuestiones relacionadas con esto que no son exactamente seguridad, pero que me ha parecido interesante incluir en este tutorial precisamente por eso, porque se suelen confundir con temas de seguridad, que son los perfiles y la personalización de usuarios. No confundir con configuración de usuarios, que es otra cosa. La personalización de usuarios y los permisos y los perfiles corresponden a la configuración del cliente orientado a roles. Ya sabéis que es el cliente disponible desde 2009 y lógicamente versiones posteriores, ¿no? 2013, 2013R2, 2015 y 2016. Estas cuestiones no limitan el acceso a los datos, pero sí que afectan a lo que el usuario va a ver en pantalla y por lo tanto pues, pueden ser interesantes también de tener en cuenta. Pero repito, no son de seguridad porque no limitan el acceso, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, como os comentaba, vamos a empezar con el tema de los tipos de credenciales. Navision utiliza varios tipos de credenciales. La más habitual que estamos acostumbrados a utilizar es la autenticación Windows, ¿no? La credencial de Windows. Con este tipo de credencial, pues los usuarios se autentican utilizando las credenciales de Windows, bien en el directorio activo, en el Active Directory de Windows, o bien en el grupo de trabajo local o como usuarios del equipo local, dependiendo del sistema operativo Windows que se utilice. Antes de crear un usuario en el cliente adaptado a roles, lógicamente debe existir el usuario correspondiente en Windows, si no, no vamos a poder hacer nada en el cliente orientado a roles, ¿no? Y no se van a pedir credenciales al iniciar el cliente adaptado a roles porque el usuario ya se autentica pues cuando inicia Windows, ¿de acuerdo? Luego tenemos también el username, ¿vale? Este tipo de credencial se utiliza cuando el servidor de Microsoft Dynamics NAV forma parte de un dominio de autenticación a través del directorio activo de Windows
pero el equipo desde el que nos estamos conectando, desde el que estamos accediendo a la visión, no forma parte de este dominio, ¿de acuerdo? En estos casos, pues podemos utilizar esta configuración que va a solicitar al usuario las credenciales, o sea, el nombre y la contraseña al iniciar la sesión en el cliente adaptado a roles. Hay una pega y es que este tipo de credenciales siempre se validan con autenticación de Windows por el servidor de Microsoft Dynamics NAV, por lo que debe de existir previamente, lógicamente, en Windows. Y además requiere de una certificación, un certificado de seguridad para proteger el paso de la credencial a través de una red WAN, ¿no? De una red de extensa. Es decir, que vamos a necesitar lógicamente un certificado de seguridad. Luego tenemos otro tipo de credenciales que es las de NAV User Password. Este tipo de credencial está diseñado para entornos hosteados, como por ejemplo pues cuando vamos a implementar Microsoft Dynamics NAV en Windows Azure, por ejemplo. ¿De acuerdo? La autenticación está administrada por el servidor de Microsoft Dynamics NAV, pero no se basa en los usuarios de Windows ni en el directorio activo de Windows, ¿no? Ni en los grupos. Se solicita al usuario las credenciales, tanto el nombre y la contraseña, al iniciar el cliente, y se validan pues, por un mecanismo externo que requiere también de un certificado de seguridad para proteger el paso de las credenciales. ¿De acuerdo? Eso es muy importante también tener en cuenta pues, para este tipo de entorno. Y luego, por último, tenemos el Access Control Service, que es un tipo de credencial que se basa en Windows Azure, en el Windows Azure Access Control Service, que es el ACS, es un sistema de autenticación de usuarios. Para los servicios basados en la nube que proporciona pues, ese tipo de autenticación y autorización para aplicaciones y servicios web. Se integra con proveedores de identidad estándares, incluyendo Windows Active Directory y las identidades de web como pueden ser, por ejemplo, Facebook, Google, Yahoo y, por supuesto, Windows Live. Proporciona también capacidad de identidad y acceso para aplicaciones en Azure, como puede ser Office 365, por ejemplo, y también para aplicaciones locales. Y algo muy importante es que permite también especificar una cuenta del directorio activo de Azure en el campo de autenticación de Office 365 para acceder tanto al sitio de Office 365 como al sitio, por ejemplo, del cliente web de Microsoft Dynamics NAV con la misma contraseña y el mismo usuario. Y además, si se utiliza Microsoft Dynamics NAV en una aplicación de SharePoint, por ejemplo, pues los usuarios también pueden tener un sign-on, o sea, una identificación de usuarios única tanto para el sitio de SharePoint como para el sitio de Microsoft Dynamics NAV. ¿Vale? Bueno, de todo esto tenéis una información muy detallada en esta dirección que os adjunto. Luego ya sabéis que colgamos tanto la PPT como la grabación de la sesión. Y aquí, pues como veis, tenéis pues, todos los tipos de credenciales con una serie de enlaces pues, a diferentes sitios donde se explican las configuraciones. Se habla un poquito más en detalle de esto que os acabo de comentar. Y bueno, pues cómo podemos configurar en diferentes entornos y con diferentes accesos a Microsoft Dynamics NAV, pues este tipo de credenciales. Yo, lógicamente, me voy a basar en la credencial Windows, que es la que todos habitualmente utilizamos con el cliente de escritorio, pero que sepáis que todo lo que voy a explicar es totalmente válido también para el resto de credenciales, porque esto solo afecta a la forma en la que se autentica el usuario a la hora de acceder al sistema, pero no afecta para nada al resto de la seguridad que vamos a explicar. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, vamos a pasarnos ya a la aplicación. Pues no la tengo sacada, pero bueno, la sacamos ahora en un momentito. Vamos a ver, aquí está.
Bueno, lo voy a hacer sobre Microsoft Dynamics NEO de 2016, pero por supuesto pues es aplicable a cualquier entorno de RTC, ¿de acuerdo? 2009 RTC, 2013, 2013 R2, 2015 y 2016. Bueno, lo primero que os quería comentar es el tema de usuarios. Vamos a utilizar nuestra búsqueda global para acceder directamente a los usuarios, ¿vale? Escribimos usuarios. Y como veis aquí tenemos la lista de los usuarios. Veis que ya desde la propia lista, en este caso solo tengo un usuario, tenemos ya el conjunto de permisos que está utilizando, ¿vale? Y la pertenencia a los grupos. Es decir, este usuario está asignado a un grupo que denominamos grupo proyectos. Luego veremos más detalle de esto. También aquí tenemos información sobre la configuración del usuario, que veremos también a continuación. E incluso también podemos tener las impresoras por defecto que está utilizando para cada informe este usuario. ¿De acuerdo? Ya sabéis que todo esto es configurable desde la aplicación. Podemos indicar pues para cada informe y para cada usuario por qué impresora va a salir. ¿De acuerdo? Para que salga por la impresora pues, más cercana a ese usuario, a la aplicación de ese usuario. O la más adecuada al informe que estamos imprimiendo. Bueno, si entramos en la fichita del usuario, simplemente haciendo un clic o editando la ficha, pues vamos a ver un poquito los campos. Muy importante, aparte de, lógicamente, de la identificación, que ya sabéis que esto lo coge automáticamente de la autenticación Windows, ¿de acuerdo? El nombre completo, que lo podemos editar. El correo electrónico, que es algo que, bueno, es secundario, pero viene bien tenerlo porque cualquier comunicación que se haga a través del sistema, pues podemos utilizar el correo para hacerlo. Si indicamos una fecha de expiración, eso quiere decir que este usuario automáticamente, no es que se vaya a borrar, va a continuar en el sistema, pero va a estar desactivado, ¿de acuerdo? Pasará al estado desactivado, que veis aquí arriba, de forma automática al llegar a la fecha que le indiquemos en este cuadro informativo. Esto viene bien pues para usuarios que a lo mejor van a tener un acceso temporal y que queréis pues, darles pues 3 meses, 6 meses de acceso y después olvidaros de tener que borrarlos ni nada de esto. Bueno, pues automáticamente le podéis poner ahí una fecha de expiración y el sistema simplemente los desactivará. Luego los podéis volver a activar indicándoles otro rango de fechas o borrando la fecha o podéis borrarlos ya como queráis. Luego otro campo muy importante es el tipo de licencia que va a consumir este usuario cuando se acceda, ¿de acuerdo? Aquí tenéis lo más habitual son los usuarios completos, usuarios limitados o usuarios externos. Os explico un poquito, aunque tenéis lógicamente la ayuda en el F1, tenéis todo esto muy bien explicado. Usuarios completos va a consumir una licencia full user, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues cuando este usuario se conecte, directamente contará del número, o descontará, mejor dicho, del número de licencias que tenéis en vuestra licencia de usuarios full, usuarios completos. Si le ponemos usuarios límites, pues este usuario va a consumir límite. Si queremos que un usuario, no hay forma de que un usuario consuma, digamos, de una o de otra. Necesitaríamos crear dos perfiles diferentes, dos usuarios diferentes, ¿de acuerdo? O sea, un usuario siempre va a consumir de un tipo o de otro. Bueno, en cuanto al usuario límite, ya sabéis que hay una serie de especificaciones que creo que tengo yo aquí en un documentito para que las veáis. Esto está en la guía de licenciamiento, lo tenéis disponible, pero bueno, os cuento un poquito cómo va. Lo tenéis en pantalla. Los usuarios límites, ya sabéis que tienen acceso completo de lectura, es decir, que pueden acceder a cualquier tabla en modo de lectura y de escritura un máximo de 3 tablas, excluyendo estas tablas, sobre todo la tabla de contabilidad general, esta tabla, el número 17, y luego estas otras son guía de permisos. Estas no se puede acceder con un usuario límite, ¿vale? Estas tablas de aquí, estas 4 tablas, nunca van a estar disponibles para un usuario limitado. Y luego hay una serie de tablas que están en este apéndice, ¿vale? Aquí están todas las tablas, que no cuentan dentro de las 3 tablas
a las cuales tiene acceso de escritura, un usuario libre. Es decir, que estas siempre van a tener acceso de lectura y escritura, son tablas autorizadas, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo funciona esto? Pues cuando un usuario limitado entra en la base de datos y abre una tabla en modo de escritura, lo primero que comprueba el sistema es que no sea una de las que están prohibidas, que no sea la tabla 17 o esas otras 3 tablas que había de control de usuarios. Si no son ninguna de esas, comprueba que la tabla no esté entre estas tablas, que son las tablas permitidas por escritura. Y si no está incluida, entonces cuenta una, ¿de acuerdo? Cuando llega a 3, ese es el máximo de tablas que puede abrir por sesión. En ese momento, si hubiera otra tabla más, otra cuarta tabla, pues ya suspendería la sesión, le daría un aviso y no podría continuar trabajando, tendría que volver a entrar. Y cuando vuelve a entrar el usuario, pues vuelve a iniciarse el proceso. Es decir, que un usuario limitado siempre funciona de esta forma, ¿vale? Bueno, simplemente porque lo sepas. Bueno, aparte de esto, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues todas estas cuestiones que controlan los otros tipos de acceso que hemos estado hablando, ¿vale? Veis que aquí pues hay una serie de cuestiones a tener en cuenta. También podemos indicarle, si queremos que el usuario cambie la contraseña al próximo inicio de sesión, si marcamos en este tip. Esto viene bien cuando generamos un usuario nuevo, le ponemos una contraseña genérica y queremos que el usuario asigne la contraseña propia suya antes de continuar, ¿de acuerdo? Bueno, pues puede venir bien para este tipo de cosas. Y luego aquí ya vamos a ver que tiene un conjunto de grupos a los que pertenece el usuario, que luego vamos a hablar de ello, y también el conjunto de permisos que tiene ya asignados, ¿de acuerdo? Este sería un poquito el perfil de un usuario. Luego vamos a ver todo esto más en detalle, ¿vale? Pero aquí ya, pues, digamos que tenemos pues, una información importante pues, a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Para lo que sería la ficha del usuario. Bien, aparte de esta información, podemos también ver la configuración del usuario, ¿vale? Que esto también pertenece a seguridad. En la configuración del usuario vamos a encontrar para cada uno de los usuarios que tengamos desde qué fecha hasta qué fecha permitimos que realice registros en la base de datos. Si lo tenemos así en blanco, pues estamos indicando que no tiene limitación, ¿de acuerdo? También si queremos que lleve un control del registro de tiempo de conexión en la base de datos, esto después lo vamos a poder consultar desde registros temporales, ahora entraré un momentito para que veáis de dónde. Y luego si utilizamos centros de responsabilidad, pues podemos utilizarlo aquí como filtro para este usuario tanto en el apartado de ventas, como en el apartado de compras, como en el apartado de la gestión de servicios, ¿de acuerdo? Que serían pues, las 3 partes de la cadena de suministro, por así decirlo, en la que intervienen los centros de responsabilidad, ¿vale? Aparte de esto, si este usuario es un administrador de las hojas de horas, pues sabéis que se utilizan, pues entre otras cosas, para la gestión de proyectos y otras cosas, pues le marcaríamos esta casilla. El ticket en esta casilla que comentaba de la conexión de tiempos, si está en relación con, vamos a ver este registro, se llama registro temporal, registros temporales, me parece que es, efectivamente, registros temporales, donde en esta tablita nos va a dejar por cada usuario y para cada fecha los minutos de consumo. Bueno, esto pues es una información estadística que puede venir bien en algún momento pues para temas de saber qué usuarios están utilizando y cuánto tiempo se está utilizando el acceso a la base de datos y demás, ¿vale? Bueno, pues esto sería en cuanto a la configuración de la ficha de usuarios. Hemos comentado también el tema de grupos de usuarios. Los grupos de usuarios, como veis aquí tengo 2 que me he creado de pruebas, pues son grupos que podemos hacer de conjuntos de permisos. Es decir, podemos agrupar los conjuntos de permisos y en vez de tener que asignar conjuntos de permisos individualmente a cada usuario, pues asignamos el grupo al que pertenece. Es una forma pues de
optimizar el tiempo de trabajo, ¿de acuerdo? Directamente desde el grupo de usuarios podemos ver el conjunto de permisos que tiene ese grupo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este grupo de permisos de usuarios de contabilidad pues tenía todo este conjunto de permisos, ¿de acuerdo? Que cada uno de ellos se desgranan en permisos individuales al acceso a las tablas correspondientes, que luego veremos, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de tener que asignar todo un grupo, o sea, todo un conjunto de permisos uno por uno a cada usuario, pues los podemos agrupar y lo que hacemos es, a su vez, este grupo, asignárselo al usuario, ¿de acuerdo? Aquí tenemos también otra consulta importante, que son los usuarios que corresponden a este grupo, ¿de acuerdo? Vemos que aquí tenemos los permisos de este usuario, tanto los que hereda por este grupo como otros que podría heredar. Vemos que ahora los que nos están poniendo son los de otros grupos, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí vamos a tener todos los usuarios que responden o pertenecen a un determinado grupo, ¿vale? Bueno, como veis, desde aquí pues podemos copiar el grupo de usuarios para generar un grupo de usuarios nuevos, es decir, aquí, pues si voy a basarme en un grupo que ya tengo existente para crear uno nuevo, pues simplemente le pongo el nombre del grupo nuevo que quiero generar. Por ejemplo, en este caso, ponemos grupo nuevo. Y lo que hace el sistema es crearme un grupo nuevo con todo el conjunto de permisos que tenía ya en el grupo desde el que lo he copiado, que es el que estaba posicionado cuando le he pulsado NN, ¿vale? Y ya pues a partir de aquí pues podría incluir nuevos grupos, ¿de acuerdo? Incluir nuevos conjuntos de permisos o borrar conjuntos de permisos que ya existen, ¿de acuerdo? Ahora veremos un poquito también todo esto de los conjuntos de permisos. Bueno, o sea, como veis, el tema de los grupos es muy interesante a la hora de trabajar porque nos va a ahorrar muchísimo trabajo de asignación. Luego, cuando hacemos un cambio, lógicamente no tenemos que ir usuario por usuario cambiando el grupo de permisos que hemos tocado, sino que lo que hacemos es que lo modificamos en el grupo y todos los usuarios que tienen asignado ese grupo, pues ya lo tienen modificado de forma automática, ¿vale? Bueno. Pues vamos a continuar con los conjuntos de permisos, que sería la otra tabla importante, ¿de acuerdo? Bueno, como veis, en los conjuntos de permisos, vamos a maximizarla para verlo bien, vamos a encontrar ya los conjuntos de permisos que el estándar trae, ¿de acuerdo? Este conjunto de permisos, como veis, tiene pues, una especie de convención de nombres. Las primeras iniciales siempre nos van a decir a qué área funcional hace referencia, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, AF son activos fijos, por ejemplo, estos son de administración en general, de administración de la base de datos y demás. Estos CG son de contabilidad general, todo lo que tiene que ver con contabilidad general, finanzas y tal. CAR son cartera, ¿vale? COP son cuestiones de configuración y demás. CIP son compras y pagos, ¿vale? FAB es de fabricación. Por ejemplo, IN y NV son de inventario, ¿vale? PRO de proyectos, para la gestión de proyectos, REC de recursos, RH es de recursos humanos, RM es de la gestión de relaciones, de lo que es el CRM de Navision, por así decirlo, SM es de la gestión de servicios, todo lo que tiene que ver con el SAP y demás, y VIC es ventas y cobros, ¿de acuerdo? O sea, como veis, pues tenemos una serie de nomenclatura que ya nos sirve un poquito para identificar a qué área funcional pertenece cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Además, pues podemos filtrar rápidamente. Si, por ejemplo, quiero ver pues, todos los que son de ventas y cobros, pues VIC asterisco, ¿de acuerdo? Y aquí tengo directamente pues, los que son de ese área de trabajo. Vamos a ver un poquito el conjunto de permisos en detalle. Para eso, pinchamos aquí en permisos y vamos a acceder
a la tabla de permisos que tiene ese grupo de permisos, ¿de acuerdo? O sea, como veis, para repasar un poco las definiciones, estos serían los permisos, estos son los grupos de permisos, luego tenemos los usuarios y, bueno, conjunto de permisos, mejor dicho, es esto. Luego tenemos los usuarios y los grupos de usuarios, ¿de acuerdo? Y este conjunto de permisos se los podemos poner tanto a un usuario individual como a un grupo de usuarios, que sería lo más adecuado para trabajar menos, ¿de acuerdo? Luego lo estamos. Bueno, ¿y cómo es esta tabla? Pues fijaros, aquí lo primero que tenemos que identificar es el tipo de objeto. Si os fijáis, en todos los conjuntos de permisos habituales, salvo en los de superusuario, vamos a encontrar de tipo de objeto los datos de la tabla exclusivamente, ¿vale? La tabla de data pues son los datos de la tabla. Pero existen otros tipos de objetos también, ¿eh? Si nosotros vamos a una línea en blanco, pues podemos ver aquí todos los tipos de objetos que existen, ¿vale? Tabla es el objeto en sí tabla, como el contenedor de la tabla, no el contenido, ¿vale? No los datos, que sería el table data, sino el continente, ¿vale? El contenedor de la tabla. Report, los informes, las core unit, los XML port, los dataport, los menu suite, las páginas, o sea, lo que antes eran los forms, las queries y elementos del sistema. Muy importante esto de los elementos del sistema. Aquí vamos a encontrar funciones como, por ejemplo, fijaros, pues para importar diferentes ficheros, para renombrar, para visualizar, para editar. Y si aquí les he avanzado las podemos ver mejor. Aquí tenemos pues todas las funciones que corresponden al sistema. Por ejemplo, si nosotros queremos dar permisos para que pueda diseñar tablas, ¿vale? De forma básica o de forma avanzada un determinado usuario, aunque no sea superusuario, pues lo podemos hacer con este permiso de sistema. Le daremos en 9010 o 9015, ¿vale? Cualquier conjunto de permisos que tuviera este permiso, pues tendría acceso a las tablas. La diferencia entre básico y avanzado en cada uno de los objetos de este se repite, es que el básico es simplemente lo que es el diseño en sí y el avanzado nos permite también editar código, editar los disparadores de ese objeto. Veis que están pues todos los objetos del sistema pues tienen aquí su correspondiente identificación, con lo cual pues como os digo, pues podemos muchas de las herramientas, muchas de las utilidades que hay en el sistema las podemos acotar o las podemos autorizar otorgando estos permisos, ¿vale? Bueno, aparte de esto, veis que ojo con esto porque es importante, si yo lo dejara tal cual me lo he creado ahora, si yo dejo a cero un determinado tipo de objeto, le estoy indicando que todos los objetos de ese tipo van a tener el tipo de acceso que yo voy a identificar aquí. Luego, ojo porque podemos meter la pata muy fácilmente, lo mejor es que eliminemos esto. Bueno, y así ya no vamos a tener problemas, ¿vale? Bueno, como veis, estoy viendo ahora un permiso que es de editar clientes y este tiene permisos de lectura, permisos de inserción en algunos objetos, por ejemplo en la tabla de clientes, ¿vale? Permisos de modificación, de eliminación, de ejecución, ¿no? Porque estos permisos solo se ejecutan solo se asignan al resto de objetos que no son tabla data, ¿vale? Y también podemos especificar algún filtro de seguridad, algún filtro para el campo de la tabla a la que estamos haciendo referencia. Por ejemplo, si yo quiero que solo actúe para un determinado, pues no sé, para un determinado grupo de dimensión global o para un determinado grupo contable o para un valor determinado, pues podría efectuar aquí el filtro correspondiente, ¿de acuerdo? Busco el campo que quiero utilizar y le asigno el filtro correspondiente. Por ejemplo, pues, queremos simplemente para el código de territorio que sea, por ejemplo, CEI, que es un código que existe, lógicamente, que es para los, digamos, clientes de tipo centro. Si yo dejara así este permiso, pues lo que le estoy indicando es que solo tiene estos permisos de lectura, inserción, modificación y eliminación para los registros del código de territorio CEN, pero para otros pues podría o bien definir una nueva línea de tabla DATE 18
con otros permisos diferentes o bien no tendría permisos, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto simple es una restricción adicional que puede ser muy interesante para limitar más la seguridad dentro de una determinada red, ¿eh? Muy interesante. Bueno, como veis, este es un permiso de edición. Vamos a ver antes de pasar, se me había olvidado que los permisos pueden ser o sí o no en cada uno de estos, ¿vale? O indirectamente. Esto de indirectamente quiere decir que el usuario va a poder utilizar el permiso de lectura, inserción, modificación, eliminación, ejecución, pero no de forma directa, sino a través de un objeto que le da permiso a él. Por ejemplo, imaginaros que yo no dejo borrar un registro directamente, pero sí que el usuario permite que borre un registro a través de una code unit o a través de una función que hace un delete, que hace un borrado en ese registro de esa tabla, ¿vale? Eso es un permiso indirecto. Es decir, el usuario no tiene permisos directamente, pero sí que puede ejecutar un objeto que haga eso, que haga esa acción, ¿de acuerdo? Bueno, lectura y algo, pues podéis imaginar, es para leer datos, insertar es crear nuevos registros, modificaciones, modificar registros existentes, eliminar es eliminar registros y ejecutar solo es para el objeto, por lo tanto las tablas de datos pues nunca van a tener, bueno, aunque la tengan no va a hacer nada, ¿no? Vamos a ver un permiso que sea solo de lectura, este es de edición. Vamos a ver un permiso solo de lectura. Por ejemplo, si yo cojo este VIC cliente, ya veis, leer clientes y movimientos, voy a sus permisos, pues como veis, no tiene permisos más que en algunos casos indirectamente, ¿vale? Sobre los clientes, sobre inserción, modificación y eliminación. Y sin embargo sí que tiene permisos pues por un montón de tablas, ¿de acuerdo? De lectura para las tablas que corresponden pues a clientes y normalmente pues tablas relacionadas con ese contexto, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poquito el mapa de perfiles por cada conjunto, el mapa de permisos por cada conjunto de permisos, ¿de acuerdo? Ya os digo, el tema de los objetos de tipo sistema es muy interesante de ver porque nos puede dar opciones a modificar o a dar acceso a determinadas funciones del sistema que de otra forma pues sería imposible controlar, ¿vale? Antes de pasar a modificar conjuntos de permisos y de crear conjuntos de permisos y demás, lo fundamental es tener en cuenta que siempre esto es lo más recomendable es hacerlo en una base de datos de prueba, es decir, nunca hacerlo sobre la base de datos en explotación y luego exportar, lógicamente, ya veis que hay un montón de herramientas pues para exportar tanto los usuarios como los permisos, los perfiles y el conjunto de registros que necesitamos, que vayamos creando, exportarlo al entorno de explotación normal. Y luego también hay otra cosa que yo recomiendo y es no modificar los permisos del estándar, ni en los permisos ni en los conjuntos de permisos, sino respetar tal cual vienen del estándar y lo que podemos hacer es crear, si los necesitamos, nuevos conjuntos de permisos con los permisos que ya necesitemos nosotros, ¿vale? Pero nunca modificar uno del estándar. Más que nada, pues porque están ya creados pues con una lógica bastante buena y lo mejor es no alterarlos, si no, luego pues vamos a tener problemas de qué es lo que daba originalmente o todo este tipo de cosas, ¿no? Por eso digo, estos de aquí, todos estos conjuntos de permisos que ya tenemos creados de forma estándar, lo mejor es no tocarlos. Si yo quiero hacer un conjunto de permisos, pues me genero uno nuevo y a partir de ahí pues trabajo. Entonces, para generar un conjunto de permisos nuevo, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues nos vamos a permisos, vamos a irnos directamente a la tabla, conjuntos de permisos, y aquí ya veis que tengo la opción de nuevo, y bueno, pues vamos a seguir este
esta misma convención de nombres que utiliza el sistema. Por ejemplo, en este caso, pues yo voy a emplear, pues, por ejemplo, AA o IB, idiomática, cualquier prefijo, pues para hacer referencia a que es un permiso mío, y a partir de ahí, pues le puedo poner el nombre que yo quiera en función de lo que vaya a ser el permiso, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner prueba o... ¿Vale? Vamos a poner cualquier cosa, por ejemplo, conjunto de permisos de prueba. Vale. Y ya lo tenemos aquí creado. Para ver los permisos, lógicamente en este momento pues no tenemos ningún permiso. Veis que al tener identificación de objeto 0, me ha puesto ya para todas las tablas, pero bueno, ahora mismo lo vamos a eliminar esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer a partir de aquí? Bueno, pues podemos incluir o excluir conjuntos de permisos, es decir, coger cualquier otro conjunto de permisos e incluirlo o excluirlo del nuestro. Por ejemplo, si yo quiero editar, por ejemplo, que veíamos antes de ventas y cobros cliente, el de solo lectura, y le doy a aceptar, pues él me ha traído hoy aquí todo el conjunto de permisos de ese conjunto. Si yo quisiera añadir otro, pues simplemente vuelvo a incluir, selecciono el conjunto de permisos y me va añadiendo los que yo quiera. ¿Que quiero excluir alguno de los que he incluido? Pues simplemente le cambio aquí la opción por excluir, indico el conjunto de permisos que quiero excluir del mío y todos esos permisos que coincidan con ese conjunto de permisos, pues me los excluirá, ¿de acuerdo? O sea, que ya ves que es muy sencillo. Y a partir de aquí, lógicamente, pues puedo también modificar cualquier cosa. Imaginemos que quiero un conjunto de permisos igual que el de edición, pero que permita en la tabla de clientes simplemente modificar datos de registros que ya existen, pero no quiero ni que puedan eliminar registros ni que puedan insertar registros nuevos, ¿vale? Pues esto sería, por ejemplo, una opción. O que lo quiero limitar a un conjunto, por ejemplo, lo que comentábamos antes, ¿no? De un código de territorio determinado, o para un grupo de clientes determinado, o para una zona determinada, lo que yo quiera, ¿de acuerdo? O sea, añadiría el filtro correspondiente aquí y ya tendría un conjunto de permisos que realizaría esa función, ¿vale? ¿Qué otras cosas puedo hacer? Bueno, por supuesto, pues puedo borrar independientemente cualquier permiso, ¿de acuerdo? Podría borrar todos los permisos a la vez sin ningún problema, ¿vale? Ojo, porque siempre nos quedaría entonces siempre necesitamos incluir, lógicamente, alguna línea de permisos para que no tenga ¿no? ¿Qué más cosas podemos hacer con los permisos? Bueno, aquí tenemos las opciones pues, para poder, cuando genero una tabla determinada, pues puedo ir marcando lo mismo que puedo marcar en las líneas, o sea que estos botones pues tampoco tienen demasiada funcionalidad. Pero aquí sí que hay una cosa bastante interesante. Y es que cuando yo agrego una tabla, por ejemplo, vamos a añadir la tabla de clientes, ¿vale? Ahora tenemos la tabla de clientes, como veis. Bueno, pues yo a partir de aquí ya le digo, pues, por ejemplo, si quiero que no tenga modificación, pues le pondría no, y como veis me he borrado. Lo puedo hacer directamente también desde aquí, con lo cual pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, imaginamos que tenemos este conjunto de permisos, simplemente un permiso de lectura sobre la tabla de clientes. Pero quiero añadir también todas las tablas relacionadas con clientes, es decir, que de alguna manera tienen relación simplemente con los permisos de lectura, para que pueda por lo menos abrir esas tablas y acceder sin que le dé problemas al sistema. Bueno, pues no tenemos que ir buscando nada, simplemente le doy a este botoncito de aquí, de agregar permisos de lectura, y él me trae todas las tablas que están relacionadas, es decir, que tienen algún campo con la propiedad, ya sabes, Stable Relation, en la definición de tabla, pues me las trae de forma automática. Con lo cual, pues, de una forma muy rápida, pues podemos hacer un conjunto de permisos coherentes sin necesidad de estar investigando y todo eso, ¿vale? Esta también es una opción pues, muy interesante a la hora de crear un permiso nuevo. Vale, voy a volver a borrar todo.
Y luego existe otra cosita que también creo que os puede interesar mucho, que es, tengo un permiso nuevo, o sea, perdón, un conjunto de permisos nuevos, y yo no sé a qué tablas quiero hacerlo, pero sí que sé lo que quiero hacer. Entonces voy a grabar, por así decirlo, todo lo que ocurre, ¿vale? Mientras yo voy trabajando, y eso se va a convertir en los permisos necesarios para acceder a lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Para eso veis que tengo aquí una opción que se llama registrar permisos, con los típicos botoncitos de iniciar y detener. Bueno, pues yo inicio y a partir de ahora todo lo que yo vaya haciendo va a ir teniendo grabación en registros. Por ejemplo, imaginaros que voy a inicio y dentro de inicio me meto en clientes y aquí en clientes pues cojo un cliente cualquiera, por ejemplo este, ¿vale? Y entro, pero no solo entro a leer, sino que entro y hago una modificación aquí, ¿vale? Por ejemplo en el nombre y la grabo, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que necesito permisos en esa tabla para modificar registros, ¿vale? Voy, por ejemplo, al menú de proveedores, vamos a buscar, por ejemplo, proveedores, ¿vale? Entro en un proveedor y en este caso simplemente entro para leer, ¿vale? Pero no hago nada más con la tabla, directamente salgo de aquí. Vale, y ya pues abro mi tablita de registro y detengo la grabación. Al detener, lo que hace es que me agrega los permisos, ¿vale? Los permisos correspondientes. Y veis que en el caso de permisos para la tabla de clientes, me ha agregado el permiso de modificación, ¿vale? Si yo hubiera insertado un registro nuevo, pues también me hubiera agregado este permiso, o si hubiera eliminado un registro, pues también me hubiera insertado este permiso de aquí. Sin embargo, en la tabla de proveedores, que solo he entrado como lectura, ¿vale? O sea, no he hecho ninguna modificación, solo me ha asignado este permiso. Es decir, que de una forma muy rápida, pues me ha asignado estas. Además, él ya asigna las tablas relacionadas básicas. Si quiero asegurarme de que están todas, si quiero que dependan solo de una, por ejemplo, de clientes, pues marcaría esta y pulsaría este botón, ¿de acuerdo? Si quiero que haga todas, pues marcaría desde aquí, ¿vale? En cualquier caso, pues ya veis que con asignar, pues él me va a poner siempre las tablas adicionales, siempre en modo de lectura, están en relación con la tabla que yo tengo seleccionada, ¿de acuerdo? Tanto en un caso como en otro. Como veis, esto es una forma muy rápida de hacer permisos, de diseñar conjuntos de permisos nuevos basados en la ejecución que nosotros hacemos en la base de datos, ¿vale? Muy interesante. Ya con esto, pues simplemente aceptamos y tenemos pues nuestro conjunto de permisos nuevo, ¿vale? Que se llama AA pruebas y yo ahora pues quiero filtrar para ver todos los que son, digamos, que me he hecho, pues podría filtrar de una forma muy sencilla todos los que tengo hechos y estos ya los asignaría, ¿vale? Para asignarlos tanto a... ¿Alguien ruido por ahí de fondo? Por favor, si podéis anular micrófonos. Para asignarlos tanto a clientes como, perdón, a clientes, a usuarios como a grupos de usuarios, pues nada, simplemente nos meteríamos en el grupo de usuario correspondiente. Por ejemplo, imaginaros que quiero asignarlo al grupo de proyectos que tengo aquí, edito el conjunto de permisos y simplemente añado aquí el nuevo permiso que me he creado nuevo, ¿de acuerdo? El permiso que sea nuevo, ¿vale? Es así de sencillo, ya veis que no tiene ninguna complicación. Lo mismo podríamos hacer para a nivel de usuarios. En este caso, lógicamente, pues en vez de entrar a grupos de usuarios, pues entraríamos al usuario correspondiente que quiere ver. Tenemos también unas listas interesantes que nos va a dar el conjunto de permisos, esto sería la ficha de usuario, ¿no? El conjunto de permisos de un usuario, ¿vale? Y también el conjunto de permisos por grupos de usuarios, es decir, con todo el detalle, ¿vale? Aquí, como veis, tengo los grupos que yo me he creado, grupo de contabilidad, grupo de proyectos, y en cada uno de ellos están marcados aquellos grupos de permisos que tienen asignado, ¿vale? Y en cada uno de ellos, además, aquí a la derecha, voy a poder ver todos los permisos que me están habilitando en las tabletas, ¿de acuerdo?
Con lo cual, pues tengo toda la información directamente desde aquí, sin necesidad de navegar por muchos sitios ni nada. Esta pantallita es bastante interesante. Repito, es conjunto de permisos por grupo de usuarios. Ya veis que está conjunto de permisos por usuario. Esto simplemente sería para un determinado usuario, ¿vale? Aquí tendríamos todos los usuarios, lógicamente, todos los permisos que tiene cada usuario, ¿vale? En este caso, pues como ves, los que hereda del grupo de permisos del grupo de usuarios al que corresponde, más los que tenga enmarcados, en este caso solicita también, con lo cual todos los demás sobrarían, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo simplemente para que lo vierais. Y este otro es lo mismo, pero por grupo de usuarios, ¿vale? Muy interesantes ambas pantallitas. Bueno, como veis, la opción de grabar a mí me parece una opción pues muy interesante para acceder a los permisos. Es algo como muy rápido y muy intuitivo y que cualquiera pues puede hacer, ¿vale? Bueno, pues esto es, digamos, lo más destacado en cuanto a los permisos, a la asignación de permisos y los usuarios. Lógicamente, hay que tener mucho cuidado antes de hacer todo esto y luego, pues fundamental, una vez que lo hemos probado en nuestro entorno de prueba, pues podemos directamente desde la tabla de conjunto de permisos, tendremos acciones para poder seleccionar todos los permisos, copiarlos y demás, ¿vale? Bueno, otra cuestión importante a tener en cuenta para los permisos. Voy a volver un momentito a la PPT. Hemos visto los tipos de credenciales, los usuarios, la configuración de usuarios, grupos de usuarios, permisos y conjuntos de permisos, las operaciones con permisos, ¿vale? La asignación de los conjuntos de permisos a usuarios y grupos y vamos a ver la configuración de la interfaz de usuario según la licencia y estos permisos. Esta es una opción bastante interesante y que no siempre se utiliza. A mí me parece muy interesante. Vamos a volver un momentito a la aplicación. Imaginaros que cuando yo estoy ejecutando, por defecto, el sistema me muestra aquí todas las opciones de menú y luego cuando accedemos es cuando realmente el sistema me indica si el usuario tiene permisos para acceder o no. Hay una forma en la que podemos limitar lo que aparece en los menús, ¿vale? Y eso lo hacemos a través de la consola de administración del sistema, ¿vale? Ejecutaríamos la consola de administración del sistema, en este caso para 2016, vamos a ponerla más limitada, y entramos en la instancia que abre la base de datos que estamos utilizando, en este caso esta de aquí, ¿vale? Como veis, hay aquí un elemento muy importante, ¿vale?, que nos va a permitir que la interfaz de usuario se elimine de la interfaz de usuario lo que no esté licenciado en la licencia que estamos utilizando o lo que no esté licenciado y además el usuario no tenga permisos. Es decir, que todas esas opciones a las cuales no tenemos acceso una vez que habilitamos la seguridad, automáticamente no van a aparecer en la base de datos. Luego, esto es una opción pues muy interesante pues para no confundir al usuario y que no esté viendo cosas en la pantalla a las que no tiene acceso, ¿vale? Yo creo que es algo muy interesante de tenerlo así, tal cual lo tengo yo ahora puesto, ¿vale? Fichero de licencia y permisos de usuarios. Es la limitación que creo que cuando generamos una instancia nueva, creo que es el campo que viene por defecto, pero por si acaso comprobarlo en vuestras instalaciones porque puede ser interesante. Y si queréis en algún momento desactivarlo, pues no tenéis más que volver a cambiarle la instancia. Así que, lógicamente, como cualquier operación que hacéis en la consola de administración, ya sabéis que la podemos modificar, pero hasta que no volvamos a detener el servicio, no va a poner detener el servicio y volver a ponerlo en marcha, no va a entrar a entrar la adaptación que hayamos hecho, ¿vale? No va a entrar en funcionamiento el cambio que nosotros hayamos hecho. Ya sabéis que desde aquí, desde esta pantallita, pues podemos
tanto pararla como volverla a arrancar, ¿vale? La instancia correspondiente. Bueno, pues es una cosa muy interesante de hacer. Ya veis que a nivel de administración del sistema también afecta a todo el tema de la seguridad. Y por último, 5 minutitos y ya terminamos para ver un par de cuestiones que no son seguridad, pero sí que nos ayudan también a delimitar lo que el usuario está viendo en la pantalla, que son los perfiles. Los perfiles no tienen nada que ver con seguridad, son del RTC, que es para el cliente orientado a roles, ¿vale? Es lo que nos va, digamos, a configurar el role center y las modificaciones que el usuario vaya haciendo a partir de ese perfil de trabajo, ¿vale? Y las personalizaciones de los usuarios, ¿vale? No confundir estas personalizaciones con el tema de los conjuntos de permisos. Bueno, vamos a volver de nuevo a la base de datos ya para ver esto en unos minutines. Me parece que me he salido, con lo cual, sí, me he salido, con lo cual pues voy a ejecutarlo desde aquí. Bueno, vamos a utilizar nuestra barrita de búsqueda para entrar en perfiles. Bien, estos son los perfiles que están ya diseñados en el sistema. Ya sabéis que, como en el caso de los permisos y los conjuntos de permisos, yo puedo copiar un perfil, ¿vale? Y también importarlos, exportarlos y todo esto para generarme un perfil nuevo. Es decir, desde esta misma acción, pues yo le podría decir el perfil nuevo que quiero generar, ¿vale? Y me copiaría, en este caso, el de presidente, que es el que tenía señalado, ¿de acuerdo?, a este nuevo perfil, sin más, ¿vale? Por lo cual, a partir de ahí, pues veis que ya hasta el nombre lo tengo, pues tendría todo ese conjunto de perfiles que me lo podría asignar e ir modificando las adaptaciones que yo quisiera, ¿no? Y modificar cosas, o, en fin, lo que yo quisiera. Por supuesto, también puedo eliminarlo, etcétera, etcétera. Ojo, aquí digo lo mismo, no eliminéis nunca perfiles del estándar, ¿vale? Bueno, como veis, aquí hay un tick que nos indica cuál de estas es el área predeterminada de trabajo, es decir, si el usuario no tiene asignada ningún área, ¿cuál va a coger por defecto? En este caso, lo más habitual es esta, la de procesador de pedidos, ¿vale? Pero podría ser pues cualquier otra. Si vosotros una empresa de proyectos y queréis que cualquier usuario que no tenga ningún perfil, digamos, asignado por defecto, pues se entre en la pantalla de proyecto, pues es el perfil correspondiente, ¿no? El perfil de proyectos que haya, que seguro que hay uno que no lo estoy viendo, pero seguro que está por ahí. Bueno, en cualquier caso, como veis aquí también le decimos qué área de trabajo es la predeterminada para ese perfil. Y aquí me muestra las páginas, pero solo las páginas de tipo role center. Si entramos en una fichita, lo vamos a ver muy claramente, es que aquí nos está indicando todas las páginas de su tipo role center, ¿de acuerdo? Es decir, todos los role center, todos los menús que hay habilitados. Si nosotros creásemos nuevos menús en la aplicación o con las funciones de diseño, pues esas páginas serían de tipo role center y también aparecerían aquí, con lo cual se las podría asignar como página por defecto para un nuevo usuario, ¿de acuerdo? Para un nuevo perfil, mejor dicho. Bueno, aquí también hay la opción de deshabilitar personalización, que también lo teníamos aquí, y bueno, pues una serie de configuraciones que afectan a la integración con el OneNote, ¿sabéis? Para utilizar las notas en línea y demás, ¿vale? Esto sería, por un lado, la pantalla de perfiles. Y luego, como os decía, por último, la de personalización de usuarios. La de personalización de usuarios, aquí está. Lo que me va a permitir es a cada usuario, y eso tampoco tiene nada que ver con seguridad, indicarle un perfil por defecto. Veis que ahora, como estoy en una base de datos de prueba, pues no tengo ningún perfil identificado con este usuario. Esto quiere decir que me va a coger el perfil por defecto que veía en la pantalla anterior. Pero si yo quisiera identificarle uno, pues directamente desde aquí, pues podría ponerle ya el que correspondiera, el de administrador de pedidos, o el de director, o el de presidentes, o el de grupo de proyectos, el que fuera, ¿de acuerdo? Aparte de eso, también tengo la opción de poder indicarle el idioma con el que está trabajando, ¿vale? La configuración regional, que suele coincidir con el idioma, la zona horaria que está utilizando y la empresa que va a abrir por defecto si la base de datos
es multiempresa y tiene varias empresas, pues desde aquí pues puedo también seleccionar la empresa, ¿de acuerdo? Como veis, pues bueno, estas configuraciones sí que me van a afectar lógicamente a lo que el usuario ve en su Role Center cuando abra esto, ¿de acuerdo? Cuando abra el Role Center, pero no va a afectar a la seguridad, porque aunque el usuario no vea algo, siempre lo va a poder buscar y siempre va a poder acceder a ello si no tenemos habilitados los perfiles de seguridad, ¿vale? Con lo cual eso hay que tenerlo también pues muy bien. Y bueno, pues nada más, lo único que me queda por recordaros son esas dos recomendaciones que os hacía durante mi exposición, de utilizar siempre un entorno de pruebas, un entorno de explotación donde vamos a generar todos los perfiles, todos los permisos, vamos a hacer todas las modificaciones y después exportaríamos eso a la base de datos de explotación una vez que los hemos probado para que no se altere con el trabajo diario. Y no borrar ni modificar los conjuntos de permisos del estándar, que nos pueden servir siempre de referencias. Es preferible, pues lo que he hecho yo, a partir de un perfil que existe, a copiarlo y modificar ya añadiendo los permisos que necesite. O bien generar un permiso nuevo y con la herramienta esta de grabación, de registro de permisos, pues ir navegando por las opciones que queremos habilitar y me va añadiendo los permisos correspondientes. Se me olvidó deciros que esa grabación la podemos hacer por partes, no hace falta hacerlas de una sola vez. O sea, podemos grabar una parte de un área, detener la grabación, me devuelve los permisos que yo he utilizado y después volver a iniciar otra vez la grabación para grabar otro trocito y volver a grabar. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que haya sido de utilidad para vosotros, o por lo menos que hayáis visto opciones nuevas que no conocíais y bueno, pues estamos a vuestra disposición para cualquier otra cosa que queráis consultarnos. Devuelvo ya el control a Clara. Un saludo a todos. Buen día. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado, Eduardo. Muchas gracias también a ti. Gracias también a los que nos habéis seguido a través de Twitter. En las próximas horas recibirán un correo con el enlace a la grabación de la sesión. También estará a vuestra disposición el tutorial en nuestra web específica ibermática.nav.com, donde además podréis ver una veintena de tutoriales que os pueden ayudar a sacar una mayor productividad a vuestra instalación de NAV. Por supuesto, estamos a vuestra disposición para poder ayudaros de forma particular en vuestra empresa a optimizar vuestra instalación. Si tenéis alguna pregunta a través del chat o a través de mi correo os podemos ayudar y responder. Veo que ha aparecido ya la encuesta. Os agradeceríamos que la respondierais porque nos permite poder mejorar nuestras acciones y sobre todo buscar nuevos contenidos. En cualquier caso, pues un placer estar de nuevo con vosotros. Espero verles pronto y